Bueno, pues lo prometido es deuda, mi querida Laura, uno de los creadores del manifiesto surrealista, el poeta surrealista por excelencia, con influencias de Paul Valéry, de Rimbaud. André Breton llegó a México en 1938 y hay un libro que reúne las reflexiones de cuando estuvo en nuestro país, sus conferencias, que hoy les queremos platicar sobre estas lecturas, sobre estos poemas, sobre estas reflexiones sobre el surrealismo que la editorial AOIO nos presenta en una publicación que rescata precisamente toda esta esencia de Breton que utilizó y que fueron también descubiertos en el archivo Diego Rivera y Frida Kahlo y que cuenta con la traducción y prólogo del poeta Jaime Moreno Villarreal, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, un gusto Bienvenido, estar. Jaime. Pues muy interesante porque es un recuento de un momento histórico para la cultura mexicana muy activo, una efervescencia que se vivieron, bueno, desde que empieza su actividad André Breton en los años 20, 30, llega a México en el 38, tiene una instancia y una relación muy intensa con Diego Rivera, con Frida Kahlo y con muchas otras figuras en ese momento importantes para la cultura de nuestro país. Platícanos un poco cómo se encuentran, porque el hallazgo de estos textos es interesante, toda la historia. Bueno, mira, ya existía una edición fragmentaria de algunas conferencias que fueron publicadas en las obras completas de André Breton en París por Gallimard. Sin embargo, en esa edición simplemente se recogieron las notas con las que armó sus conferencias, algunas de esas conferencias, y se daban por perdidas otras dos. Entonces yo primero me di a la tarea de restablecer, a partir de las notas de Breton, la totalidad de las conferencias que existían. Y luego investigando, gracias a una invitación que se me hizo en la Casa Azul de Frida, investigando la biblioteca de Diego y Frida, me encontré con un opúsculo que era una conferencia de Breton que dio en Bruselas en 1935, que estaba profusamente anotada y tachada, párrafos completos tachados, inscripciones a mano. Y la nota de catalogación decía que eran intervenciones de Frida Kahlo. Y muy pronto me di cuenta que no eran intervenciones de Frida Kahlo, sino de la mano de Breton. Entonces dije, probablemente esta sea una de las conferencias perdidas, una de las dos conferencias. Entonces pedí el permiso para acceder al archivo documental y ahí encontré las conferencias perdidas, ahí estaban. Diego las había rescatado, las había cuidado. Qué emocionante hallazgo. Y además pensar en un hombre, más allá de ser un gran poeta, muy vinculado, podríamos decir, con el humanismo. No olvidemos que fue médico y que conocía profundamente el razonamiento del ser humano. También estuvo trabajando en un hospital psiquiátrico. Y yo creo que todo esto también de alguna u otra manera influye no solo en su obra poética, sino de manera particular en esas conferencias. Conocimiento de Freud, por ejemplo, ¿no? Así es. Además, el hecho es que él venía a buscar adeptos. Su objetivo principal era encontrarse con León Trotsky y con él hacer un pacto, cosa que hizo en su manifiesto, por un arte revolucionario independiente. Pero además quería dar, por así decirlo, su evangelio surrealista a la sociedad mexicana. Y las conferencias tenían ese objetivo, ¿sí? Dar a conocer el surrealismo, ganar adeptos, ¿sí? Y hacer de México un bastión más para el surrealismo internacional, como ya lo había venido haciendo en Inglaterra, en Bélgica, y en sus conferencias de Praga, en la República Checa. Aquí llega en el 38, en abril del 38, ¿cuánto tiempo se queda? ¿Cuántas conferencias o cuántos encuentros de este tipo tuvo? Bueno, se queda hasta el 1 de agosto de ese mismo año. Tuvo encuentros con muchos escritores, pero una de las razones por las cuales estas conferencias estaban perdidas o se desconocían y se conocían solo fragmentariamente, fue que él sufrió un boicot. Esto lo explica muy bien Fabien Bradou en su libro Breton en México. Un boicot que fue promovido desde el Partido Comunista Francés, del cual él había formado parte, pero fue un renegado, por decirlo así, y sobre todo por venir a buscar a Trotsky, que era la bestia negra del comunismo. Entonces el comunismo mexicano, el Partido Comunista Mexicano, boicoteó la presencia de Breton en la prensa y en sus conferencias que iba a dar 5 conferencias en la universidad y solo pudo dar una.
entre otras razones por este boicot. Entonces no fueron tersas las relaciones de Bretón con la izquierda en México. ¿Acaso fueron un poco más tersas con algunos intelectuales, poetas y con Diego, que con Frida no lo fue tanto? Eso es muy importante porque más allá de ese boicot, sí hubo una filtración de las ideas surrealistas de Bretón en México y que quedan manifiestas no solo en la literatura, sino en todas las artes. Si uno lee atentamente las conferencias de México, se va a dar cuenta de que el nivel intelectual que está manejando es precisamente dirigido hacia los intelectuales mexicanos. ¿Sí? No son conferencias para el público general. ¿Sí? Hay muchas referencias, por ejemplo, a la historia de la filosofía, a la historia del romanticismo, porque él quiere demostrar que el surrealismo es la conclusión lógica a la que tendría que llegar la cultura occidental por el lado cultural y por el lado político, el materialismo dialéctico. ¿Sí? Lo que él viene a plantear en sus conferencias de México es la consumación de la unión del marxismo con el surrealismo. Que a la postre fue muy complicado todo esto que decías, las relaciones con otros, porque también el surrealismo del que habla André Breton con el realismo socialista, pues tampoco había ahí. Él denuncia, ¿no? En sus conferencias denuncia el realismo socialista soviético. Y por eso, al buscar el pacto con Trotsky, lo que logran de manifiesto es decir, firmado por Trotsky, que el arte no debe supeditarse al Estado, debe ser libre. Libre, independiente. Oye, pues qué interesante. Además es una edición bellísima de estas conferencias de AUIEO, Museo Frida Kahlo, Museo Anahuacalli. Sí, la edición fue hecha gracias al apoyo del fideicomiso de los museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo y la participación editorial finísima de AUIEO, dirigida por Marco Perilli, que es uno de nuestros editores más exquisitos, más más cuidados, sí, una belleza de edición. Pues celebramos tu hallazgo y agradecemos profundamente que lo compartas con todos nosotros. Y ya este libro ya está a la disposición, ya lo pueden encontrar. Entonces, cuanto antes vayan por su ejemplar, por su copia, porque vale la pena acercarnos a esta idea de Breton a través de estas conferencias del 38. Y bueno, decía Jaime, bueno, él vino pensando en los intelectuales, sin embargo, estas ideas de Breton de algún modo están presentes en la cotidianidad. Nosotros nos asumimos como un país surrealista y se dice a cada momento, a lo mejor de una manera no especializada, un tanto chabacana, pero ahí está esa semilla que quedó por ahí, ¿no? Si me permites, yo diría que la presencia de Breton en México abrió México a la atención de los surrealistas. Si Breton ya no vino como exiliado en la época de la guerra, vinieron Leonora Carrington, Remedios Varo, Wolfgang Palen, Benjamin Péret. Benjamin Péret era el mejor amigo de Breton. O sea, una de las consecuencias de la presencia de Breton fue abrir México a los ojos del surrealismo. Pues muchísimas gracias, Jaime, por venirnos a presentar esto.